un libro suyo, Witness to Hope, Testigos de Esperanza, en donde él estaba feliz porque luchaba contra aquello. Aprovecha el momento, carpe diem, aprovecha estos años que tienes aquí solo en la cárcel. Y entonces él no se rindió ante las adversidades que allí se encontró. Bantuan escribió este texto que me encantaría que pudieran leerlo porque es un libro sencillamente excepcional. Bien, sigo avanzando en el libro, en un capítulo dedicado al perdón y la venganza y el perdón. Aprender a perdonar en una sociedad endurecida. Y el perdón es un gran acto de amor. A todos nos han pasado cosas en la vida y es evidente que no es lo mismo pedir perdón porque no nos han dejado pasar por una puerta que cosas gordas y fuertes que nos pasan en la vida. Aletea en el fondo de mis palabras la idea, se cuela, se mece entre mis palabras la idea de la felicidad. Dice el viejo derecho romano que eran 3 las causas para ser feliz. Honeste vivere, alterum non ladere, sum quique tribuere. Vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo. Pues bien, el perdón es un tema importante y el análisis del perdón está erizado de dificultades. ¿Por qué? Porque el inventario de sufrimientos que puede pasar un ser humano para rendirse son una lista interminable. El mapa del dolor físico y psicológico está repleto de valles y quebradas. El escándalo del sufrimiento llega a ser kafkiano, increíble, insólito. Yo hice mi tesis doctoral la leí en Granada con mi padre, Luis Roja Ballesteros, y con el profesor López Cibor, que fueron los dos que dirigieron mi tesis. Y recuerdo, yo estudié 213 intentos de suicidio. Cuando uno, como psiquiatra, está cerca de lo que es la persona que se quiere ir de este barrio, se quiere ir de este mundo, pues es durísimo. Entonces, para un psiquiatra el sufrimiento es una moneda corriente. Y el sufrimiento no superado puede volver a una persona resentida. La palabra resentimiento tiene en castellano una definición muy precisa. Resentimiento es sentirse dolido y no olvidar. Es decir, hay por una parte un dolor psicológico, que es sufrimiento, y por otra parte hay una imposibilidad, es como algo que se cuela en la mente de una persona. Nosotros vemos muchos pacientes obsesivos y no suelta esa idea de la cabeza. Y aparece ahí, en ese paisaje, en esa lontananza, la revancha, que dice, o que tiene la fórmula, el que la hace la paga. Y hay que buscar el momento oportuno para devolver el golpe, el desquite, la venganza en el sitio más preciso que al otro lo machaque. Y aparece el odio, que es el deseo de destruir al otro o hacerle todo el daño posible. Muchas vidas están movidas por el odio y muchas, las mejores, por el amor. Todos los sentimientos son bipolares: amor, odio, alegría, tristeza, felicidad, infortunio. Y son dos actitudes complementarias que funcionan como una tierra seca y requemada, donde se oyen los alaridos de los chacales y el crascitar de los buitres oteando la presa. Las heridas no resueltas regresan por la puerta de atrás. Eso lo sabemos los psicólogos y los psiquiatras. Y el perdón, perdonar, te perdono, me perdonas, el perdón tiene una característica importante, una inmediata. Te perdono, me perdonas, y una mediata, el esfuerzo por olvidar. Cuando alguien dice yo perdono pero no olvido, eso no es nada, eso es papel mojado. El perdón auténtico se acompaña del esfuerzo por olvidar los agravios recibidos. Y el perdón consiste en renunciar a la venganza y al odio.
al ajuste de cuentas, a la ley del talión. ¿Puede una madre perdonar al asesino de su hijo? ¿Pueden los padres de una joven violada perdonar al agresor? ¿Puede una mujer maltratada por su marido, del que se ha separado traumáticamente y que no le pasa una pensión digna, perdonarle? ¿Es posible el perdón tras saber que un sujeto ha buscado el golpe seco en la vida del otro? ¿Se pueden pasar las páginas y olvidar el ser difamado, ofendido, ultrajado, destruido? Entonces, qué fácil es rendirse en estas circunstancias en las cuales hablamos de cosas serias, de cosas importantes. Los psiquiatras somos los cirujanos plásticos, los cirujanos estéticos del pasado. Vamos de excursión con nuestros pacientes a cerrar las heridas, a pasar esas páginas. Sin un profundo sentido espiritual no es posible el perdón. No se puede dar. Tenemos que ser realistas, porque hay una reacción natural, lógica, que brota de nosotros cuando nos han hecho algo serio en nuestra vida. Todo eso es humano, es natural. Dice una filósofa alemana, Guta Burghaff, todo dolor negado retorna por la puerta trasera y permanece largo tiempo como experiencia traumática. Por lo tanto, para no rendirse frente a esos agravios, la capacidad para perdonar. El perdón es algo superior, es sabiduría. Y en consecuencia, la venganza y el odio quedan detenidos, porque ambos, los dos, envenenan la vida. Una injuria perdonada por el ofendido le da un título de superioridad sobre el otro. El resentimiento es la intoxicación de la vida, la repetición mental, la memoria milimétrica de lo que pasó y de lo que ocurrió. La capacidad para olvidar y perdonar es propia de personas llenas de amor. Los que pierden ganan. Y uno en ese momento es tomado por una persona inferior, tonta, chata, pobre, corta, pero se eleva por encima de esas circunstancias. Es la grandeza de ser capaz de mirar hacia adelante y hacia arriba. Renunciar a la venganza y al odio por un fin superior. Me crezco en la adversidad con un corazón de oro. Esto es heroico. Esto es superior. Es el triple salto, como se hace en las competiciones deportivas. La excelencia. Saber perdonar todo y a todo. Dice un texto clásico, quid nil adventes et oniam possidentes. Cuando seguimos esta línea, somos como los que nada tienen y todo lo poseen. No hay justicia sin perdón, ni perdón sin misericordia. El perdón es el esfuerzo por olvidar y es la forma más alta del amor gratuito. Es la gran salida. La misericordia es superior a la justicia. Bien, voy a terminar porque el tiempo vuela, time flies, el tiempo vuela, y no quiero que poco pasarme del tiempo que tengo para mí. Voy a terminar con 3 consejos para no rendirse. 3 ideas. Yo realmente no le doy consejos a nadie, bueno, me los doy a mí mismo y trato de aplicarlos, pero bueno, quiero dejar la palabra consejo, tiene como una especie de fuerza, ¿no? 3 cosas para no venirse uno abajo. Dice Unamuno, en un libro, me viene ahora a la cabeza por no sé qué arte de magia, se llama Diario íntimo, fue recogido por alumnos suyos de la Facultad de Filosofía de Salamanca, de trozos de papel, de retales de papel que él escribía. Y dice Unamuno, no darte por vencido ni a un vencido, no darte por esclavo ni a un esclavo. Primer consejo, aprender a ver más lo positivo que lo negativo de nuestra vida.
visión larga de la jugada, no corta, no chata. Miren ustedes, he visto gente que ha tenido grandes palos en la vida y al curso de los años eso ha sido una victoria. Y al revés. He visto gente que ha empezado a triunfar muy pronto y ha sido la debacle. Darle la vuelta al argumento. El éxito y el fracaso son dos grandes impostores. Lo que llamamos el éxito y lo que es el fracaso, que es relativo. El éxito, que es la resonancia social de haber alcanzado un cierto nivel, muchas veces uno se pregunta ¿qué precio ha tenido que pagar aquella persona para alcanzar aquello que se llama éxito? Y el fracaso enseña lo que el éxito oculta. Es emocionante ver una persona que ha tenido un palo fuerte en su vida y empieza de nuevo. Los dos grandes palos en la vida, por decirlo, toda afirmación demasiado radical es un ataque a la inteligencia, pero son las siguientes. En el hombre, el fracaso económico y profesional. Eso es un palo en la cruceta. Y en la mujer, el fracaso sentimental y familiar. Pues bien, aprender a ver siempre lo bueno de todo lo que nos ocurre a nosotros. Un ejemplo pequeño, quiero contarles una anécdota. Yo cuando estoy en Madrid los domingos voy a hacer deporte a Mirasierra, que está al norte de Madrid. Hace unos domingos estaba yo haciendo deporte y me avisan que un chico que está en un campo de tenis quid, haciendo fútbol, pues le ha pasado algo. Me desplazo a pocos metros y me encuentro un chico de unos 10-12 años que está con el brazo derecho recogido hacia el tórax. Le hago una palpación y veo que se ha partido el brazo. Entonces le digo al crío, te has partido el brazo. Entonces me mira así, levanta la mirada y me dice, ha sido la mejor parada de mi vida. La visión positiva. Ver siempre esa ladera que tiene todo lo bueno. En segundo lugar, segundo consejo para no rendirse, tener una voluntad de hierro. Fuerte, consistente, pétrea, rocosa. Si tienes una voluntad así, no te rindes. No hay quien pueda contigo. No eres más libre cuando haces lo que te apetece, sino cuando eliges aquello que te hace más persona. La costumbre de vencerme en lo pequeño. Y, en tercer lugar, el tercer consejo es tener una clara diferencia entre metas y objetivos. Los abogados ganan los pleitos por matices, defectos de forma, un plazo que se ha pasado, metas y objetivos. Voy a ponerle dos ejemplos. Las metas son muy generales, son demasiado amplias. Los objetivos son medibles. Pensemos, una de las enfermedades más frecuentes en la psiquiatría moderna es la obsesión por no engordar o la anorexia bulimia. Meta, curarme de la anorexia bulimia, demasiado genérico. La anorexia bulimia es una enfermedad que tiende a hacerse crónica. Objetivos, no pesarme cada día, no vomitar, no tomar laxantes, no tomar diuréticos, no hablar todo el día de las nuevas dietas Dukan y la madre de Dukan que acaban de aparecer. No mirarme al espejo continuamente a ver si la tripa ha crecido medio centímetro o no. Otro ejemplo. Yo tengo un libro el que he comentado hace un rato, que acaba de salir en ruso, Remedios para el desamor. Meta, pensemos en las crisis conyugales. En este momento es una de las nuevas, como he dicho antes, epidemias, y todos pasamos antes o después por una situación conyugal difícil que hace falta resolverla. Es decir, meta, arreglar o que se resuelva la crisis conyugal. Me parece un poco vago. Objetivos, no discutir por cosas intrascendentes, no sacar la lista de agravios del pasado, aprender a perdonar en lo pequeño, capacidad para trazar un proyecto de vida en común, echarle a la vida conyugal sentido del humor. Por lo tanto, me parece que este punto es importante. Dice Terencio en su libro El arte de amar, que lo tomó Erich Fromm como título suyo, dice de este autor,
en el frontispicio de la entrada de su libro, «Vidio meliore provoque se deteriora secor». Veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor. Bien, voy a terminar. Quiero que luego en el coloquio podamos hacer un diálogo de las cosas que yo un poco apresuradamente he ido exponiendo en esta exposición. Voy a terminar hablando de la felicidad. Antes he hablado de No te rindas. Tomás Moro es un personaje por el que yo tengo una gran pasión. Me hubiera gustado ser el niño de los recados de Tomás Moro, siglo XVI, muere en Inglaterra en 1535 en la cárcel de Londres. Tomás Moro fue el Lord Canciller de Inglaterra, fue el amigo íntimo de Enrique VIII. No había democracia en aquel tiempo. La primera democracia aparece en 1648, en la Revolución Británica, la segunda en 1789 con la Revolución Francesa, y Tomás Moro no firmó un documento que le presentó el rey para honrar su matrimonio, apoyándose en un texto del Levítico, no lo quiso firmar. Se fue a la cárcel, murió en la Torre de Londres y muere solo, arruinado, sin familia. En su último libro, escrito de la cárcel, Tomás Moro está feliz y está contento porque muere por sus ideales. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. ¿Qué es la felicidad? La felicidad consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que hay una buena relación entre lo que yo he deseado y lo que yo he conseguido. Administración inteligente del deseo. Dicho de otra manera, la felicidad consiste en estar contento con uno mismo al comprobar que uno ha hecho el mayor bien posible y el menor mal consciente. Termino con García Lorca. Tengo pasión por este poeta. Probablemente el poeta, como decía hace un momento, he estado en Berlín y compré El romancero gitano en alemán, traducido por Enrique von Beck. Fue un gran hispanista, ¿no? Y termino con un poema dedicado en El romancero gitano a Margarita Chidgú, esa gran actriz. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborio, con una vara de mimbre va a Sevilla en los toros. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. Y a la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Muchas gracias. Vamos a hacer un coloquio, si te parece, con el micrófono incluido. Bueno, pues después de la espléndida intervención del profesor Rojas, como hemos dicho antes, vamos a hacer aproximadamente media hora de coloquio y tienen ustedes el uso de la palabra. Allí hay un compañero nuestro que le ofrecerá el micrófono para que lo oigan. Así que no es solo para preguntar, sino también para intervenir sobre todos estos temas. Yo rompería un poco el hielo, como lo suelo hacer, preguntando al profesor Rojas, que en esta situación de paro y falta de trabajo y graves dificultades de algunas familias, a todos estos consejos, digamos, que han dado, ¿añadirías alguno más? Bueno, yo creo que el paro laboral, que en este momento es un problema importante en la Unión Europea, yo añadiría, mientras uno encuentra trabajo, mientras uno se mueve para ver cómo puede colarse en alguna actividad laboral, la formación. O sea, la formación es fundamental. El estudio, la preparación, todo eso me parece importante. Da mucha pena cuando una persona está en paro, no hablo solo en nuestro país, en este momento es un problema importante en el mundo. Salvo pues en los países que mandan en el mundo, como son primero Estados Unidos, luego el llamado BRIC, Brasil, Rusia, India y China, que son países que tienen una potencia. China crece al 9%. La formación, el no abandonar el estudio, el aprovechamiento del tiempo en tantos planos como existen en este momento. Pensemos, por ejemplo, esto no existía antes. Hoy existe Internet, Facebook, todo eso que no existía antes. Yo recuerdo cuando era un estudiante de medicina en Granada, no había teléfono móvil, uno se dedicaba a estudiar o no hacía otra cosa, ¿no? Bueno, pues la formación, la preparación